El invierno había caído sobre el condado de Yorkshire con una ferocidad bíblica, sepultando los páramos bajo metros de nieve y convirtiendo los caminos en trampas mortales de hielo y viento. Sin embargo, la temperatura en el exterior de la mansión de Blackwood Hall no era nada comparada con el frío glacial que reinaba en el estudio de su dueño, Lord Dominic Thorne, el 10º duque de Blackwood. Dominic era un hombre conocido por su severidad, un aristócrata de la vieja escuela que valoraba el honor y la lealtad por encima de cualquier emoción humana. Su vida se regía por códigos estrictos, y esa noche, según su juicio implacable, esos códigos habían sido violados de la manera más imperdonable posible por la única persona a la que había permitido acercarse a su corazón, su esposa, Lady Iris. La escena en el estudio era de una tensión insoportable. Iris, una mujer de belleza delicada y ojos grandes y expresivos que solían brillar con inteligencia, permanecía de pie frente al escritorio de caoba, temblando no por el frío de la habitación mal caldeada, sino por el terror que le provocaba la mirada de su marido. Dominic la observaba desde su sillón de cuero, con los dedos entrelazados y una expresión de desprecio absoluto que dolía más que un golpe físico. Sobre la mesa, entre ellos, yacía la supuesta prueba de su traición, un cofre de joyas abierto, perteneciente a la difunta madre del duque, y un pagaré bancario a nombre de un hombre que Dominic consideraba su enemigo mortal, el vizconde de Roban. La acusación había sido lanzada sin posibilidad de defensa. Dominic creía que Iris había robado las joyas de la familia para financiar las deudas de juego de Roban, un antiguo pretendiente de ella. La evidencia, plantada cuidadosamente por manos maliciosas que el duque no sospechaba, parecía irrefutable a sus ojos, cegados por los celos y la desconfianza. El duque, con una voz que era un susurro letal, le había ordenado que se marchara. No mañana, no cuando el tiempo mejorara. Ahora, le dijo que no toleraría a una ladrona y una traidora bajo su techo ni un minuto más, y que agradeciera que no la entregara a la justicia del condado, permitiéndole conservar su libertad a cambio de su destierro inmediato y absoluto. Iris había intentado hablar, había intentado explicarle, con la voz rota por el llanto, que todo era un error, una trampa. Quiso decirle que el vizconde la había chantajeado, amenazando con destruir la reputación de Dominic con mentiras si ella no le pagaba, y que ella había intentado protegerlo en silencio. Pero Dominic, en su furia, se negó a escuchar. Le dijo que sus lágrimas eran una actuación, una manipulación indigna de su posición, y que su silencio anterior era la prueba de su culpabilidad. Le ordenó callar y salir. Le dijo que su presencia le resultaba repulsiva. La expulsión fue brutal en su simplicidad. Dominic llamó al mayordomo, el señor Graves, y le instruyó para que escoltara a Lady Iris hasta la puerta principal. No se le permitiría hacer maletas, ni llevarse nada que no fuera la ropa que llevaba puesta, pues todo lo demás, según el duque, había sido comprado con el dinero de los Blackwood y ella había perdido el derecho a disfrutarlo. Graves, un hombre anciano que tenía afecto por la joven duquesa, intentó interceder, señalando la tormenta de nieve que rugía afuera, advirtiendo que era peligroso para cualquier ser vivo aventurarse en la noche. Pero Dominic, con el corazón convertido en piedra, respondió que el frío de la nieve tal vez enfriara la codicia de su esposa, y que si ella había sido lo suficientemente astuta para robar, sería lo suficientemente astuta para encontrar refugio en el pueblo, que estaba a solo 3 millas de distancia. Iris miró a su esposo por última vez. Vio el muro impenetrable que había levantado. Comprendió que cualquier súplica solo aumentaría su desprecio. Con una dignidad que le costó cada gramo de su fuerza, se secó las lágrimas, levantó la barbilla y se dio la vuelta. No dijo adiós. Caminó hacia la puerta del estudio. Cruzó el vestíbulo donde el árbol de Navidad esperaba ser decorado y salió a la noche. El sonido de la pesada puerta de roble cerrándose a sus espaldas fue como el tañido de una campana fúnebre. Dominic se quedó solo en su estudio, escuchando el aullido del viento que parecía celebrar su victoria moral. Se sirvió una copa de brandy, esperando sentir la satisfacción de haber purgado su casa de la traición. Pero la satisfacción no llegó.
En su lugar, un silencio opresivo se instaló en la habitación, un silencio que ni el crepitar del fuego podía romper. El duque intentó volver a su trabajo, revisar los documentos de la finca, pero sus ojos se desviaban una y otra vez hacia el cofre de joyas abierto. Algo en la disposición de los objetos le molestaba. Se acercó al cofre. Debajo del collar de diamantes, algo blanco asomaba. No era una joya, era un papel doblado. Un papel que no estaba allí cuando él había inspeccionado el cofre con su administrador esa misma mañana. Con una extraña premonición, Dominic tomó el papel. Era una carta. Reconoció la letra de Iris, una caligrafía elegante y fluida que él había admirado en el pasado. El sobre no estaba sellado. En el anverso solo decía, para Dominic, cuando la ira le deje leer. Sus manos, que no habían temblado al firmar sentencias o al batirse en duelo, temblaron ahora. Abrió la carta. La fecha era de esa misma mañana, horas antes de que él la confrontara. Mi amado Dominic, si estás leyendo esto, es porque lo peor ha sucedido. Debes saber la verdad, aunque ya no esté ahí para decírtela. No robé las joyas para Roban. Las saqué para llevarlas al joyero del pueblo y que hiciera copias falsas. Roban me exigía el original a cambio de unas cartas que tu padre le escribió hace años. Cartas que prueban que el título de Blackwood podría ser impugnado por una ilegitimidad antigua. Roban quería chantajearte, quería quitarte todo. Me amenazó con hacerlas públicas si no le pagaba. Yo no podía permitir que perdieras tu hogar, Dominic. Sé cuánto significa para ti. Sé que este castillo es tu alma. Pensé que si le daba las copias, ganaría tiempo para encontrar las cartas y destruirlas. Fui ingenua. Fui tonta al creer que podía manejar a un hombre como él sola. Pero lo hice por amor, porque desde el día en que llegué a esta casa fría y tú me enseñaste la biblioteca, te he amado. He amado tu seriedad, tu dedicación, incluso tu silencio. Sé que ahora me odias. Lo vi en tus ojos cuando entraste, y sé que me echarás. No te preocupes por mí, me iré. Solo te pido una cosa, no dejes que el odio te consuma. Eres un hombre bueno, Dominic, aunque te esfuerces tanto por ocultarlo. Cuídate, y si alguna vez, en las noches de invierno, sientes una brisa cálida, piensa que es mi amor, que nunca te dejará aunque yo esté lejos. Tuya siempre, Iris. El papel se deslizó de los dedos de Dominic y cayó al suelo, flotando suavemente hasta aterrizar sobre la alfombra. El duque se quedó paralizado, como si le hubieran disparado en el pecho. La realidad de lo que acababa de leer chocó violentamente con la realidad de lo que acababa de hacer. No era una ladrona, era su protectora. Había intentado salvarlo de un escándalo que él desconocía. Se había enfrentado a un chantajista sola, para proteger su nombre, su título, su hogar. Y él la había llamado traidora, la había humillado y la había expulsado a una tormenta de nieve que mataría a un hombre fuerte en pocas horas y mucho más rápido a una mujer vestida solo con seda y terciopelo de interior. El reloj de la repisa dio las 10. Hacía una hora que ella se había ido, una hora en la nieve. Un rugido de pura agonía escapó de la garganta de Dominic. Fue un sonido animal, roto. El sonido de un hombre que se da cuenta de que ha destruido lo único que valía la pena en su vida con sus propias manos. «Iris», gritó, su voz rompiéndose en la soledad del estudio. Corrió hacia la ventana. La nieve caía tan densa que no se veía más allá de unos metros. El viento aullaba como una banshee presagiando la muerte. «¿Qué he hecho?», susurró, llevándose las manos a la cabeza. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Dominic salió del estudio corriendo, derribando una silla en su camino. Cruzó el vestíbulo gritando el nombre de Graves. El mayordomo apareció, pálido, asustado por los gritos de su señor. «Preparen los caballos», ordenó Dominic, agarrando a Graves por las solapas. «Y el trineo, ahora. Hay que buscarla». «Señor, la tormenta. Los caballos no querrán salir», balbuceó el mayordomo. «Me da igual», rugió Dominic. «Iré a pie si hace falta. La he matado, Graves. La he echado para que muera». El duque corrió hacia la puerta principal y la abrió de golpe. El viento lo golpeó, llenando el vestíbulo de nieve y frío. Miró hacia la oscuridad blanca, hacia el camino donde las huellas de Iris ya debían haber desaparecido bajo la nevada constante. Sintió el frío en su piel,
pero por primera vez no le importó. Solo sentía el fuego de la culpa y el terror. Imaginó a Iris, sola, congelada, cayendo en la nieve, pensando que él la odiaba, muriendo con ese pensamiento en su corazón. «Voy a buscarte», dijo al viento. «No te mueras, Iris. Por favor, no te mueras». Se giró hacia los sirvientes que comenzaban a aparecer, confundidos y asustados. «Antorchas», gritó Dominic. «Mantas. Todo el mundo fuera. El que la encuentre tendrá una recompensa que le permitirá vivir como un rey el resto de su vida. Pero encuéntrenla». Dominic no esperó. Se lanzó a la noche sin sombrero, sin guantes, guiado solo por la desesperación. Se adentró en la nieve, gritando el nombre de su esposa, luchando contra el viento que intentaba empujarlo de vuelta, comenzando una búsqueda que sabía que podía ser inútil, pero que era lo único que le quedaba. La carta de despedida ardía en su mente, cada palabra de amor una acusación, cada promesa de lealtad un cuchillo en su conciencia. Había expulsado a su ángel al infierno blanco, y ahora tendría que descender él mismo para intentar traerla de vuelta, o morir en el intento. La noche más larga de la vida del duque de Blackwood acababa de comenzar, y la nieve, indiferente y silenciosa, seguía cayendo, cubriendo los errores de los hombres y, tal vez, los cuerpos de los inocentes. Si quieres saber si Dominic logrará encontrar a Iris antes de que el frío reclame su vida, y cómo reaccionará al descubrir que no es el único que la busca en la tormenta, pues el verdadero villano, Roban, también está al acecho, suscríbete ahora al canal. El acto 2 nos llevará al corazón de la ventisca, donde el duque tendrá que luchar contra los elementos y contra sus propios demonios para salvar a la mujer que amó demasiado tarde. ¿Podrá el calor de su arrepentimiento derretir el hielo de la muerte? No te pierdas la continuación de esta historia de amor, error y redención desesperada. La tormenta que azotaba los páramos de Yorkshire no era una simple perturbación atmosférica, era un muro físico de viento y hielo que parecía haber sido levantado por la misma naturaleza para castigar la soberbia del duque de Blackwood. Dominic avanzaba a través de la blancura cegadora, hundido hasta las rodillas en la nieve, ignorando el dolor punzante en su piel expuesta y el entumecimiento progresivo de sus extremidades. Su mente, habitualmente un mecanismo de precisión y lógica, se había reducido a un solo pensamiento obsesivo: encontrarla. Cada ráfaga de viento que le golpeaba el rostro le parecía un eco de los sollozos de Iris, y cada sombra que se movía entre los árboles retorcidos le daba una falsa esperanza que se desmoronaba al acercarse. Gritaba su nombre hasta que su garganta se sintió en carne viva, pero el rugido del vendaval se tragaba sus palabras antes de que pudieran llegar lejos. Mientras tanto, a menos de 1 milla de distancia, Iris luchaba su propia batalla silenciosa contra la extinción. El frío había dejado de ser doloroso para convertirse en una especie de peso narcótico que la invitaba a cerrar los ojos y descansar. Había perdido la noción del tiempo y de la dirección. Sus pies, envueltos en zapatillas de seda que se habían desintegrado con la humedad y las piedras, ya no sentían el suelo. Había caído varias veces, raspándose las manos y las rodillas, pero el instinto de supervivencia la había obligado a levantarse, impulsada por una extraña mezcla de miedo y dignidad. No quería que Dominic encontrara su cadáver congelado en la puerta de su propiedad. Quería alejarse, desaparecer, liberar al hombre que amaba de la carga de su presencia, tal como él había exigido. Sin embargo, sus fuerzas tenían un límite. Al llegar a las ruinas de una antigua abadía, que se alzaba como un esqueleto de piedra en medio del páramo, las piernas de Iris cedieron. Se arrastró hasta el refugio precario de un muro derrumbado, acurrucándose en un rincón donde la nieve se acumulaba menos. Su mente comenzó a vagar. Pensó en el calor de la biblioteca, en el olor a cuero y tabaco de Dominic, en la forma en que él fruncía el ceño cuando leía. La hipotermia comenzaba a tejer alucinaciones dulces, haciéndole creer que no estaba sola, que alguien la abrazaba. Cerró los ojos, dejándose llevar por esa calidez ilusoria, sin saber que la verdadera amenaza no era el frío, sino alguien que la observaba desde la oscuridad. El vizconde de Roban no había abandonado los alrededores de Blackwood Hall. Había estado esperando en su carruaje,
oculto en un bosquecillo cercano al camino principal, aguardando a que Iris saliera con las joyas que le había exigido. Era un hombre paciente y cruel, acostumbrado a acechar a sus víctimas. Cuando vio las puertas de la mansión abrirse y a una figura solitaria y pequeña ser expulsada a la tormenta, comprendió que algo había salido mal, o quizás terriblemente bien para sus intereses. Si el duque la había echado, significaba que Iris estaba desesperada y vulnerable. Roban, envuelto en pieles y protegido dentro de su vehículo, ordenó a su cochero que siguiera a la figura que se tambaleaba por la nieve. No le importaba si tenía las joyas o no. Ahora Iris misma era la moneda de cambio. Si la rescataba, podría presentarse ante el duque como un salvador o, mejor aún, podría secuestrarla y exigir un rescate mucho mayor que un simple collar. El carruaje de Roban avanzaba lentamente, luchando contra la nieve, siguiendo las huellas frescas de Iris antes de que la ventisca las borrara. El vizconde la vio caer cerca de la abadía. Una sonrisa depredadora curvó sus labios. Ordenó detenerse y bajó del carruaje, caminando con dificultad hacia las ruinas. La vio allí, acurrucada, indefensa, una mancha de color oscuro contra el blanco infinito. Se acercó a ella, saboreando el momento. Se inclinó y le tocó el hombro, sacudiéndola con brusquedad. Le dijo que su suerte había cambiado, que él estaba allí para cuidarla, aunque sus palabras destilaban una ironía maliciosa. Iris, apenas consciente, abrió los ojos y vio una figura borrosa inclinada sobre ella. Por un segundo, su corazón saltó pensando que era Dominic, que había venido por ella. Pero cuando la voz de Roban llegó a sus oídos, la esperanza se convirtió en terror. Intentó apartarse, arrastrarse lejos, pero estaba demasiado débil. Roban la agarró por el brazo, levantándola del suelo como si fuera una muñeca de trapo, y comenzó a arrastrarla hacia su carruaje. Fue en ese preciso instante cuando el destino intervino. Dominic, guiado por una desesperación que agudizaba sus sentidos, había visto las luces del carruaje de Roban a lo lejos. No sabía quién era, pero sabía que nadie en su sano juicio estaría fuera en esa noche, salvo alguien con intenciones oscuras o alguien que buscara lo mismo que él. Corrió hacia la luz, tropezando, cayendo y levantándose de nuevo, impulsado por una adrenalina que quemaba en sus venas. Al acercarse a las ruinas de la abadía, vio la escena a través de la cortina de nieve. Un hombre arrastrando a una mujer. Reconoció la figura de Iris y reconoció, con una furia que le nubló la vista, al vizconde de Roban. El duque no pensó, no calculó. Se lanzó hacia adelante con un rugido que se mezcló con el viento. Roban, alertado por el grito, soltó a Iris, dejándola caer sobre la nieve. Ice se giró justo a tiempo para ver a Dominic emerger de la oscuridad como un demonio vengador. El duque embistió al vizconde, derribándolo con la fuerza de su propio cuerpo. Rodaron por el suelo helado, golpeándose con una violencia ciega. Dominic no sentía el frío, ni el dolor de sus nudillos al impactar contra la cara de Roban. Solo sentía la necesidad primitiva de destruir a la amenaza. Le gritó que cómo se atrevía a tocarla. Le preguntó si creía que podía chantajear a un Blackwood y salir ileso. Roban, más joven pero menos acostumbrado a la violencia física real, intentó defenderse, sacando una pequeña daga que llevaba oculta. Dominic vio el brillo del acero. Con un reflejo nacido de años de entrenamiento militar que creía olvidados, atrapó la muñeca de Roban y la torció hasta que el arma cayó en la nieve. El vizconde, aterrorizado por la ferocidad de Dominic y dándose cuenta de que estaba peleando con un hombre que no tenía nada que perder, logró zafarse de un rodillazo y se arrastró hacia atrás, jadeando. Vio la mirada asesina del duque y comprendió que si se quedaba, moriría allí mismo. Aprovechando que Dominic se giraba hacia Iris, Roban se levantó a duras penas y corrió hacia su carruaje, gritando a su cochero que arrancara de inmediato, huyendo en la noche como la rata que era, dejando tras de sí solo el eco de su cobardía. Dominic no lo persiguió. Su venganza podía esperar, la vida de su esposa no. Se arrastró hasta donde Iris yacía inmóvil. La levantó en sus brazos, sacudiéndola suavemente, llamándola por su nombre con una voz que se quebraba por el pánico. Iris estaba helada. Su piel tenía el color del mármol
y sus labios estaban azules. No respondía. Dominic se quitó su propio abrigo, quedándose en mangas de camisa bajo la tormenta, y la envolvió con él, frotando sus brazos, sus manos, tratando de transferirle su propio calor, su propia vida si fuera necesario. Le suplicó que no se fuera. Le pidió perdón una y otra vez, prometiéndole que si abría los ojos, nunca más volvería a dudar de ella, que quemaría el mundo entero si ella se lo pedía, pero que por favor respirara. Colocó su oído sobre el pecho de ella y escuchó un latido débil, errático, como el aleteo de un pájaro moribundo. Estaba viva, pero se le escapaba. Dominic sabía que no podía quedarse allí. El frío la mataría en cuestión de minutos si no la llevaba a un lugar cálido, pero la mansión estaba demasiado lejos para ir a pie con ella en brazos en ese estado, y los caballos no habían podido seguirlo a través de los ventisqueros. Miró a su alrededor, desesperado. Recordó que la abadía tenía una cripta antigua, un lugar subterráneo que, aunque lúgubre, estaría protegido del viento. Cargó a Iris con un esfuerzo sobrehumano, sus músculos gritando de dolor por el frío y la tensión, y la llevó hacia la entrada de la cripta, apartando las zarzas congeladas que bloqueaban el paso. Descendió los escalones de piedra hacia la oscuridad. El aire allí abajo estaba viciado y quieto, pero era considerablemente menos frío que en la superficie. Encontró un rincón seco y depositó a Iris en el suelo, manteniéndola envuelta en su abrigo. No había madera para hacer fuego. La oscuridad era casi total. Dominic sabía que el calor corporal era su única opción. Se tendió junto a ella en el suelo de piedra, abrazándola por la espalda, pegando su cuerpo al de ella a lo largo de toda su longitud, rodeándola con sus brazos y piernas para crear un capullo humano. Le susurró al oído, contándole historias, diciéndole verdades que nunca se había atrevido a pronunciar. Le confesó que había leído su carta. Le dijo que sabía sobre el chantaje. Le dijo que era la mujer más valiente que había conocido y que él era un necio indigno de su sacrificio. «No te mueras, Iris», le susurró contra su cabello helado. «No me dejes solo con mi culpa. Despierta y grítame. Ódiame si quieres, pero vive». Pasaron las horas. La tormenta rugía afuera, ajena al drama que se desarrollaba bajo tierra. Dominic sentía cómo el frío intentaba penetrar en sus huesos, cómo el sueño amenazaba con vencerlo, pero se obligaba a mantenerse despierto, frotando los brazos de Iris, controlando su respiración. En un momento dado, sintió un leve estremecimiento en el cuerpo de ella. No fue un temblor de frío, sino un movimiento voluntario. Iris soltó un gemido bajo. Dominic contuvo el aliento. Le habló de nuevo, preguntándole si podía oírlo. Iris abrió los ojos en la oscuridad. No podía ver nada, pero podía sentir. Sentía el calor que la rodeaba, el olor familiar de Dominic, la fuerza de sus brazos. Su mente estaba confusa, flotando entre la conciencia y el sueño. Pensó que estaba muerta y que Dominic había venido a buscarla al otro lado. «Dominic», su voz fue un susurro áspero, apenas un hilo de aire. «Estoy aquí», respondió él, apretándola más fuerte, con lágrimas de alivio quemándole los ojos. «Estoy aquí, mi amor. Te tengo. Hace frío», murmuró ella. «Lo sé, pero pasará. Ya viene el amanecer. Solo aguanta un poco más». Iris se acurrucó contra él, buscando instintivamente la fuente de calor. Su mano, torpe y fría, buscó la de él y la encontró. Dominic entrelazó sus dedos con los de ella, besando sus nudillos. «¿Leíste la carta?», preguntó ella, con la lucidez repentina de quien teme no tener otra oportunidad para preguntar. «La leí», dijo él, con la voz cargada de remordimiento. «Lo sé todo. Sé que Roban te chantajeó. Sé que intentaste protegerme. Soy un estúpido, Iris, un estúpido ciego y orgulloso». «No», ella intentó negar, pero estaba demasiado débil. «Solo querías proteger tu hogar. Mi hogar eres tú», dijo él con vehemencia. «Me di cuenta cuando te vi salir por esa puerta. El castillo es solo piedra. Tú eres lo único que importa». El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez no era un silencio de muerte, sino de conexión. Iris, agotada, volvió a cerrar los ojos, pero esta vez su sueño era tranquilo.
Sabiendo que estaba protegida, Dominic se quedó despierto, vigilando cada respiración, sintiendo cómo la vida volvía lentamente al cuerpo de su esposa. Cuando la primera luz del alba se filtró por la entrada de la cripta, Dominic supo que habían sobrevivido a la noche, pero también sabía que la batalla no había terminado. Iris estaba débil, enferma. Necesitaba un médico, medicinas, calor real. Y Roban seguía libre, con las cartas de chantaje en su poder, ahora más peligroso que nunca después de haber sido humillado. Dominic se levantó con el cuerpo entumecido, cargó a Iris una vez más y salió a la luz del día. La nieve había dejado de caer, el mundo era blanco y silencioso. A lo lejos, escuchó el sonido de perros ladrando y hombres gritando. Eran sus sirvientes, liderados por Graves, que habían salido a buscarlos en cuanto la tormenta amainó. Al ver las antorchas y los rostros preocupados de su gente, Dominic sintió una oleada de gratitud. Pero su rostro seguía siendo duro. Tenía una misión. Llevaría a Iris a casa, la cuidaría hasta que sanara y luego se encargaría de Roban. El villano había cometido el error de tocar lo que era suyo, y el duque de Blackwood estaba dispuesto a enseñarle que hay cosas peores que el invierno. La imagen de Dominic saliendo de las ruinas con su esposa en brazos, caminando sobre la nieve con la mirada fija en el horizonte, se convertiría en una leyenda en el condado, pero para él solo era el comienzo de su penitencia y de su lucha por merecer a la mujer que llevaba en brazos. Si el rescate agónico y la confesión en la cripta te han conmovido, no te pierdas el acto 3. El regreso a la mansión traerá la lucha por la recuperación de Iris, que caerá en una fiebre peligrosa. Dominic, consumido por la culpa, no se apartará de su lado, mientras el espectro de Roban y las cartas de chantaje siguen amenazando su futuro. ¿Qué secreto contienen esas cartas que vale tanto como para destruir una vida? Suscríbete ahora para descubrir el misterio del pasado de los Blackwood y ver cómo el amor se enfrenta a la historia. El retorno a Blackwood Hall no tuvo el aire triunfal de un rescate, sino la gravedad silenciosa de una procesión fúnebre. Dominic entró en el vestíbulo con Iris en brazos, su figura imponente recortada contra la luz gris de la mañana, goteando agua helada y barro sobre las losas de mármol que tanto se había esmerado en mantener inmaculadas en el pasado. Los sirvientes, liderados por el señor Graves, se apartaron con reverencia y temor, no por la autoridad del duque, sino por la expresión de devastación absoluta que marcaba su rostro. Dominic no se detuvo para dar explicaciones ni para cambiarse de ropa. Subió la gran escalera central, ignorando el dolor de sus propios músculos entumecidos, llevando a su esposa no a las habitaciones de la duquesa en el ala este, sino directamente a sus propios aposentos, al corazón de la mansión, donde el fuego siempre ardía y donde nadie, salvo él, tenía permitido entrar. La depositó en su cama, una inmensidad de caoba y sábanas de lino, y ordenó con voz ronca que trajeran al médico de inmediato, advirtiendo que si el doctor tardaba más de lo necesario, él mismo iría a buscarlo y lo arrastraría hasta allí. Mientras el servicio corría a cumplir sus órdenes, Dominic se dedicó a despojar a Iris de las ropas húmedas y sucias que se adherían a su piel como un sudario. Lo hizo con una delicadeza que contradecía la violencia de la noche anterior, sus manos grandes temblando ligeramente al desatar los lazos y los botones, tratando a su esposa como si fuera de cristal agrietado. Al ver los moratones en sus brazos, marcas dejadas por la brutalidad de Roban y las heridas en sus pies descalzos, el duque sintió que la bilis de la culpa le subía a la garganta. Cada herida en la piel de ella era una acusación contra su orgullo y su ceguera. El médico llegó una hora después, un hombre serio y competente que no se dejó intimidar por la presencia amenazante del duque. Tras examinar a la paciente, su diagnóstico fue sombrío. Informó a Dominic que la duquesa sufría de una congestión pulmonar severa provocada por la exposición al frío extremo, complicada por un estado de agotamiento físico y nervioso. Advirtió que la fiebre subiría pronto y que las próximas 48 horas serían críticas. Dijo que la medicina podía ayudar, pero que la voluntad de vivir de la paciente sería determinante, y observó con preocupación que Lady Iris parecía haber perdido esa voluntad,
sumida en un letargo que no era solo sueño, sino renuncia. Las palabras del médico golpearon a Dominic con la fuerza de una sentencia. Se instaló junto a la cama, rechazando cualquier sugerencia de descanso o alimento para sí mismo. Durante los 2 días siguientes, el tiempo en la habitación se desdibujó en una niebla de compresas frías, olor a eucalipto y el sonido rasposo de la respiración dificultosa de Iris. La fiebre llegó como un incendio, consumiendo la palidez de Iris y reemplazándola por un rubor antinatural. En su delirio, la joven no reconocía a su esposo, hablaba con sombras, murmuraba súplicas ininteligibles y en sus momentos de mayor agitación, pedía perdón por haber fallado, por no haber podido proteger el secreto, por ser una ladrona a los ojos del hombre que amaba. Escucharla delirar fue la mayor tortura que Dominic había soportado jamás. Se inclinaba sobre ella, sujetando sus manos ardientes, susurrándole al oído que no había nada que perdonar, que la ladrona no era ella, sino él, que le había robado la paz y la alegría. Le juraba que las cartas no importaban, que el título no importaba, que quemaría el castillo piedra a piedra si eso servía para calentarla. Pero Iris no lo oía, atrapada en una pesadilla donde Roban y el desprecio de Dominic la perseguían eternamente. Al tercer día, mientras Dominic le humedecía los labios agrietados con un paño, Graves entró en la habitación con un semblante grave. El mayordomo informó a su señor que un mensajero había llegado desde la posada del pueblo. No traía noticias médicas, sino un paquete enviado por el vizconde de Roban. La mención del nombre de su enemigo hizo que Dominic se pusiera rígido. Dejó el paño sobre la mesa y se levantó, saliendo al pasillo para no contaminar el aire que respiraba Iris con la suciedad de Roban. Graves le entregó un sobre grueso y sucio. Dominic lo abrió con una violencia contenida. Dentro no había una carta de disculpa, ni una confesión. Había copias de las cartas antiguas que Iris había intentado recuperar. Cartas escritas por el padre de Dominic hacía 30 años, dirigidas a una amante, en las que se discutía la legitimidad del nacimiento de Dominic. Según esos papeles, el matrimonio de los anteriores duques había sido bígamo, o al menos irregular, lo que convertía a Dominic en un bastardo a los ojos de la ley antigua y, por tanto, en un usurpador del título y la fortuna de los Blackwood. Junto a las copias había una nota breve de Roban, escrita con una caligrafía temblorosa que denotaba la paliza que había recibido, pero llena de veneno. Decía que Dominic podía haber ganado la pelea física en la nieve, pero que la guerra no había terminado. Exigía una suma de dinero exorbitante, el triple de lo que había pedido a Iris, a cambio de los originales. Amenazaba con enviar las cartas a la Cámara de los Lores y a los periódicos de Londres si el pago no se realizaba en 24 horas. Terminaba diciendo que esperaba que la pequeña ladrona hubiera muerto de frío, porque así Dominic no tendría a nadie que lo consolara cuando perdiera su corona. Dominic leyó la nota sin parpadear. En otro momento de su vida, aquella amenaza habría sido el fin de su mundo. Su identidad, su honor, su posición, todo se basaba en ese título. Perderlo significaba ser un paria. Pero mientras sostenía el papel, miró hacia la puerta abierta de su habitación, donde Iris luchaba por respirar. Pensó en cómo ella se había arriesgado a ser llamada ladrona y a ser expulsada solo para proteger ese secreto, para protegerlo a él. Ella había valorado su honor más que su propia vida. Y él se dio cuenta de que, comparado con un solo aliento de Iris, el título de duque no valía más que el papel en el que estaba escrita la amenaza. Dominic arrugó la nota en su puño. Le dijo a Graves que preparara un caballo y que enviara a buscar al notario del pueblo. El mayordomo, alarmado, preguntó si el duque pensaba ceder al chantaje. Dominic respondió con una sonrisa fría y terrible que no pensaba pagar ni un centavo. Dijo que iba a terminar con esto de una vez por todas, pero no con dinero, sino con la verdad. Le ordenó a Graves que cuidara de la duquesa con su vida y que, si él no regresaba, le entregara a Iris una carta que dejaría escrita. Pero antes de que pudiera salir, un grito desde la habitación lo detuvo. Dominic, era la voz de Iris, lúcida, aterrorizada. Dominic corrió de vuelta a la cama. Iris se había despertado.
Sus ojos estaban abiertos y febriles, clavados en él. Había escuchado la conversación en el pasillo, o al menos parte de ella. «No vayas», susurró ella, intentando levantarse, pero cayendo de nuevo sobre las almohadas por la debilidad. «Tiene las cartas. Te destruirá». Dominic se sentó a su lado y la obligó a recostarse suavemente. «Shh», la calmó. «No hables. Necesitas guardar tus fuerzas». «Lo hizo por odio», dijo ella, llorando. «Quería destruirte porque yo lo rechacé años atrás. Y ahora va a quitarte todo por mi culpa. Si yo le hubiera pagado, si no hubiera fallado, tú no fallaste», dijo Dominic con firmeza, tomando su rostro entre sus manos. «Tú fuiste más valiente que cualquier soldado que haya conocido, pero te equivocaste en una cosa, Iris». «¿En qué?» «Pensaste que el título de duque era lo que me definía. Pensaste que si perdía Blackwood, me perdería a mí mismo. Y yo también lo creía, hasta que te vi en la nieve». Dominic se inclinó y besó su frente ardiendo. «Voy a ir a ver a Roban, pero no voy a pagarle. Voy a dejar que publique las cartas si quiere. Voy a dejar que grite a los cuatro vientos que soy un bastardo». Iris lo miró con horror. «No puedes. Perderás la casa, perderás las tierras, nos echarán». «Que se queden con las piedras», dijo él. «Tengo dinero propio, inversiones que no dependen del título. Podemos irnos. A Italia, a América, a donde sea. Construiremos una casa nueva. Una casa donde no haga frío y donde nadie te juzgue. Pero tu honor», insistió ella. «Mi honor», dijo Dominic, mirándola a los ojos con una intensidad devota, «reside en proteger a mi esposa. Si para salvarte de la angustia y del chantaje tengo que renunciar a ser duque, lo haré con una sonrisa. No voy a permitir que ese hombre tenga poder sobre nosotros ni un minuto más. No voy a permitir que vivas con miedo». Iris vio la verdad en sus ojos. Vio que él hablaba en serio. Estaba dispuesto a sacrificar su legado por ella. La magnitud de ese amor la abrumó, rompiendo la última barrera de fiebre y miedo que la retenía. «No», dijo ella, con una nueva fuerza en la voz. «No vamos a huir, y no vamos a dejar que gane». Dominic la miró sorprendido. «¿Qué quieres decir?» «Esas cartas», dijo Iris, respirando con dificultad pero con la mente clara. «Cuando las tuve en la mano, antes de que Roban me las quitara la primera vez, noté algo. La fecha de la carta estaba equivocada». «¿Equivocada?» «Tu padre mencionaba una batalla, la batalla de Trafalgar, pero la fecha de la carta era 2 años antes de la batalla. Roban falsificó las cartas, Dominic, o al menos alteró las fechas para que pareciera que tú naciste fuera del matrimonio. Es un fraude». Dominic se quedó inmóvil. Su mente procesó la información. Si las cartas eran falsas o manipuladas, entonces Roban no tenía nada. Solo tenía un farol muy elaborado. «¿Estás segura?», preguntó él. «Segura», afirmó ella. «Mi padre era historiador aficionado. Conozco las fechas. Roban cometió un error. Es un jugador, no un erudito». Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en los labios de Dominic. La desesperación se transformó en estrategia. «Entonces no voy a ir a rendirme», dijo él, poniéndose de pie. «Voy a ir a desenmascararlo». «Ten cuidado», le pidió Iris, aferrándose a su mano. «Es peligroso. Está desesperado». «Yo también estoy desesperado», dijo Dominic. «Desesperado por volver aquí y acostarme a tu lado, sabiendo que estás a salvo». Besó la mano de Iris y se dirigió a la puerta. «Graves», llamó. «Cancela al notario, llama al alguacil y trae mi pistola. Vamos a hacer una visita al vizconde». Dominic salió de la habitación con un propósito renovado. Iris se dejó caer en las almohadas, agotada pero con una chispa de esperanza. Sabía que la confrontación sería peligrosa. Roban no aceptaría la derrota fácilmente, pero también sabía que su esposo no iba a luchar solo por un título, iba a luchar por ellos, y esa era una fuerza que Roban no había calculado. Mientras Dominic cabalgaba hacia el pueblo bajo el cielo plomizo, con la pistola pesando en su cinto y la verdad como escudo, sabía que esta sería la batalla final. Roban caería, y cuando volviera a casa, si volvía, no sería como el duque orgulloso que valoraba el honor sobre el amor, sino como el hombre que había aprendido que el verdadero honor estaba en amar correctamente.
La nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo el camino, pero Dominic no sentía frío. El fuego de la justicia y la promesa de regresar con Iris le calentaban la sangre. Si la tensión de este giro y la valentía de Iris te han atrapado, no te pierdas el acto 4. La confrontación con Roban no será un simple intercambio de palabras, será un duelo de ingenio y pólvora en la posada del pueblo. Dominic tendrá que demostrar la falsedad de las cartas frente a testigos, mientras Roban intenta una última jugada sucia. ¿Saldrá el duque ileso para volver con su esposa? Suscríbete ahora para vivir el clímax de esta historia de redención. Deja la palabra justicia si crees que Roban merece su castigo. El trayecto hacia la posada del pueblo, conocida como el Jabalí Negro, fue un viaje corto, pero cargado de una determinación fría que borraba cualquier rastro de fatiga en el cuerpo de Dominic. El duque cabalgaba a través de la nieve recién caída, flanqueado por el alguacil del condado y 2 de sus hombres, a quienes Graves había convocado con urgencia, siguiendo las instrucciones de su señor. La pistola pesaba en su cinto, pero el arma más letal que portaba esa tarde no era de pólvora y plomo, sino de verdad y memoria histórica. La revelación de Iris sobre las fechas incorrectas en las cartas falsificadas había transformado su desesperación en una estrategia de ataque implacable. Dominic ya no era el esposo culpable que iba a sacrificar su legado, era el juez que iba a dictar sentencia. La posada estaba inusualmente tranquila debido al clima, con la mayoría de los lugareños refugiados en sus casas. Sin embargo, en el salón privado del piso superior, el vizconde de Roban celebraba prematuramente su victoria. Sentado frente a una mesa llena de botellas vacías y restos de una cena opípara, Roban revisaba una vez más las copias de los documentos que planeaba usar para destruir a la casa Blackwood, imaginando la humillación de Dominic y la riqueza que obtendría. Su arrogancia, alimentada por el alcohol y el resentimiento, le impedía ver que su plan tenía grietas estructurales y que el hombre al que creía haber acorralado se acercaba a su puerta no con una bolsa de oro, sino con la ley. Dominic entró en la posada sin hacer ruido, indicando al alguacil que esperara en el pasillo, fuera de la vista, pero al alcance del oído. Quería ver la cara de Roban cuando se diera cuenta de que su juego había terminado. Subió las escaleras de madera vieja que crujieron bajo sus botas y abrió la puerta del salón privado sin llamar. La sorpresa de Roban fue absoluta. El vizconde, con la copa a medio camino de los labios, se quedó paralizado al ver al duque de pie en el umbral. Esperaba a un hombre derrotado, quizás a un mensajero con el dinero, pero se encontró con la figura imponente de Dominic, vestido con ropa de montar oscura, salpicado de barro y nieve, y con una mirada que ardía con una intensidad aterradora. Roban intentó recuperar la compostura, soltando una risa nerviosa y comentando que le alegraba ver que el duque había decidido entrar en razón personalmente, asumiendo erróneamente que la presencia de Dominic significaba la rendición. Dominic cerró la puerta tras de sí y avanzó lentamente hacia la mesa. No se sentó. Se quedó de pie, dominando el espacio, mirando a Roban con un desprecio que hizo que la sonrisa del vizconde vacilara. Le dijo, con una voz tranquila y controlada, que había venido a cerrar el trato, pero no el que Roban imaginaba. Le informó que había leído las cartas con detenimiento, aquellas que supuestamente probaban su ilegitimidad, y que había encontrado la lectura fascinante, aunque no por las razones que el chantajista esperaba. Roban, sintiendo que algo no iba bien, se puso a la defensiva, insistiendo en que los documentos eran auténticos y que si no recibía el pago acordado, la reputación de la familia Blackwood quedaría destruida antes del amanecer. Amenazó con enviar las copias a Londres esa misma noche. Dominic, sin inmutarse, se acercó más a la mesa y apoyó las manos sobre ella, inclinándose hacia su enemigo. Le preguntó, con una suavidad engañosa, si al falsificar la correspondencia de su padre se había molestado en consultar un libro de historia. El vizconde parpadeó, confundido por la pregunta. Dominic continuó, implacable. Le explicó que en las cartas, su padre supuestamente mencionaba su preocupación por la batalla de Trafalgar y el destino de la flota, utilizándola como metáfora de su propia situación doméstica. Sin embargo,
Dominic señaló con frialdad que la fecha que Rowan había puesto en el encabezado de esas cartas correspondía a 2 años antes de que dicha batalla tuviera lugar. Le dijo que su padre podía haber sido un hombre complicado, pero que dudaba mucho que fuera un profeta capaz de ver el futuro naval de Inglaterra. Concluyó diciendo que ese error, ese pequeño descuido nacido de la ignorancia y la prisa, convertía sus pruebas en papel mojado y revelaba su crimen como un fraude torpe. El color abandonó el rostro de Rowan. Miró los papeles esparcidos sobre la mesa, buscando frenéticamente la fecha, dándose cuenta demasiado tarde de su estupidez. Su mano se movió instintivamente hacia el cajón de la mesa, donde Dominic sabía que guardaba una pistola, pero el duque fue más rápido. Antes de que Rowan pudiera tocar el arma, Dominic sacó la suya y la amartilló, apuntando directamente al pecho del vizconde. Le advirtió que no cometiera el error de convertir un juicio por fraude en uno por intento de asesinato, recordándole que ya tenía suficientes cargos en su contra por el ataque a la duquesa y el chantaje. Rowan se congeló, levantando las manos lentamente, sudando a pesar del frío de la habitación. Intentó negociar, balbuceando que todo había sido un malentendido, que solo quería recuperar lo que había perdido en las mesas de juego, que estaba desesperado. Suplicó piedad, apelando a su antigua amistad, aunque esa amistad nunca había existido realmente. Dominic lo miró con asco. Le dijo que la piedad era un lujo que él había agotado la noche en que arrastró a Iris por la nieve. Le recordó cómo la había dejado tirada, cómo la había golpeado, cómo había intentado destruir la vida de una mujer inocente solo para llenar sus bolsillos. Le aseguró que, si por él fuera, Rowan no saldría de esa habitación caminando, pero que le había hecho una promesa a su esposa de no mancharse las manos con sangre indigna. En ese momento, Dominic llamó al alguacil. La puerta se abrió y los hombres de la ley entraron, esposando a un Rowan que había pasado de la arrogancia al llanto patético en cuestión de minutos. El duque entregó las cartas falsas al alguacil como prueba del intento de extorsión y fraude, y añadió el testimonio de la agresión a la duquesa. Ordenó que se llevaran a Rowan lejos, a la cárcel del condado, y que se aseguraran de que su nombre fuera conocido en todo Londres no como un caballero, sino como un criminal cobarde. Cuando se llevaron a Rowan, gritando amenazas vacías y súplicas, Dominic se quedó solo en la habitación de la posada. Se guardó la pistola y se acercó a la ventana. La nieve había dejado de caer. El cielo se estaba despejando, revelando las primeras estrellas. Respiró hondo, sintiendo que el aire llenaba sus pulmones por primera vez en días. La amenaza había desaparecido. Su título estaba seguro, pero lo más importante era que podía volver a casa, con la mujer que le había dado la clave para salvarse. El regreso a Blackwood Hall fue diferente. Dominic cabalgaba rápido, no por miedo, sino por anhelo. Cada metro que lo acercaba a la mansión aumentaba su necesidad de ver a Iris, de decirle que habían ganado, de agradecerle su inteligencia y su coraje. Al llegar al patio, entregó el caballo a un mozo y entró en la casa corriendo, ignorando el dolor de sus músculos y el cansancio acumulado. Subió las escaleras de 2 en 2 y entró en su habitación. La encontró tal como la había dejado, en penumbra y silencio, con el fuego crepitando suavemente. El médico dormitaba en un sillón, pero se despertó al oír entrar al duque. Dominic le hizo una señal para que guardara silencio y se acercó a la cama. Iris estaba despierta. Estaba recostada contra las almohadas, pálida y débil, pero sus ojos estaban abiertos y fijos en la puerta, esperándolo. Al verlo entrar, ileso y con una expresión de alivio en el rostro, soltó el aire que parecía haber estado conteniendo durante horas. Dominic se sentó en el borde de la cama y tomó sus manos. Estaban más calientes que antes. La fiebre estaba remitiendo. Le dijo que había terminado. Le contó con voz suave cómo Rowan había caído en su propia trampa, cómo el alguacil se lo había llevado y cómo las cartas falsas habían sido destruidas. Le aseguró que nadie volvería a amenazarlos, que el pasado había sido enterrado y que su nombre estaba limpio. Iris lo escuchaba con una sonrisa débil, apretando los dedos de su esposo, sintiendo que una montaña se levantaba de su pecho. Pero había algo más que Dominic necesitaba decir.
algo que iba más allá de la victoria sobre Roban. Miró a su esposa. Vio los estragos que la enfermedad y el sufrimiento habían causado en su rostro delicado y sintió una punzada de dolor agudo en el corazón. Se dio cuenta de que casi la había perdido, no por culpa de Roban, sino por su propia ceguera emocional. Se inclinó hacia ella y con una voz cargada de emoción, le pidió perdón de nuevo. No por el malentendido de las joyas, sino por todo lo anterior. Le pidió perdón por los meses de frialdad, por haberla hecho sentir que no era deseada, por haberla obligado a buscar consuelo en el silencio. Le confesó que, durante el viaje de vuelta, se había dado cuenta de que el verdadero peligro no eran las cartas falsas, sino la posibilidad de vivir una vida sin ella. Le dijo que su inteligencia la había salvado a él, pero que su amor lo había salvado mucho antes, desde el momento en que ella decidió quedarse a su lado a pesar de su rechazo. Iris lo miró a los ojos y vio al hombre detrás del duque. Vio el miedo que había sentido a perderla y la sinceridad de su arrepentimiento. Le respondió que el perdón ya estaba dado, que se lo había dado en la cripta bajo la nieve. Le dijo que no quería que se culpara más, que el pasado era solo una lección dolorosa que habían tenido que aprender para valorarse mutuamente. Le pidió que, a partir de ahora, no hubiera más muros entre ellos, ni puertas cerradas, ni silencios castigadores. Dominic asintió, besando sus manos con devoción. Le prometió que derribaría cada muro, que llenaría la casa de luz y que pasaría el resto de sus días demostrándole que ella era lo más valioso que tenía. Se quitó las botas y el abrigo y con cuidado infinito se recostó en la cama junto a ella, rodeándola con sus brazos, ofreciéndole su calor y su protección. Iris apoyó la cabeza en el hombro de su esposo y cerró los ojos. Se sentía segura, amada y en paz. La tormenta había pasado, tanto fuera como dentro de la mansión. Mientras se quedaba dormida, escuchando el latido constante del corazón de Dominic, supo que habían sobrevivido al invierno más duro de sus vidas y que la primavera, cuando llegara, los encontraría fuertes y unidos. Sin embargo, quedaba un último cabo suelto, un gesto final para sellar su nueva vida. Dominic sabía que las palabras y las promesas en la oscuridad eran importantes, pero quería hacer algo visible, algo tangible que borrara los recuerdos de la expulsión y la vergüenza. Mientras Iris dormía, el duque comenzó a planear el día siguiente. No sería un día cualquiera. Sería el día en que le devolvería a su esposa no solo su lugar en la casa, sino su lugar en el mundo, con un honor y una belleza que nadie podría cuestionar jamás. Si el triunfo de la justicia y la reconciliación te han llegado al corazón, no te pierdas el acto 5, final. Veremos cómo Dominic organiza un gesto romántico y público para restaurar el honor de Iris y celebrar su amor. La mansión de Blackwood se transformará y una sorpresa final revelará que la familia está a punto de crecer, asegurando que el legado de amor perdure para siempre. Deja la palabra honor en los comentarios si crees que Dominic ha redimido sus errores. El deshielo llegó a los páramos de Yorkshire con una lentitud deliberada, transformando el paisaje blanco y hostil en un mosaico de marrones y verdes pálidos que prometían el renacimiento de la tierra. De manera similar, la vida en la mansión de Blackwood Hall comenzó a descongelarse. La fiebre de Iris remitió por completo, dejando tras de sí una fragilidad que Dominic se encargó de cuidar con una dedicación que asombraba a los sirvientes más antiguos. El duque, antes un hombre que medía su tiempo en obligaciones y soledad, ahora organizaba su día en función de los paseos cortos que su esposa podía dar por la galería o de las horas de lectura compartida frente a la chimenea. La casa, purgada de la amenaza de Roban y del peso de los secretos, respiraba una atmósfera de paz que no había conocido en décadas. Sin embargo, Dominic sabía que la curación física y privada no era suficiente. El escándalo de la noche de la expulsión, aunque contenido dentro de los muros de la propiedad, había dejado una mancha invisible en el honor de Iris ante los ojos del servicio y, por extensión, ante la comunidad local que se alimentaba de rumores. El duque sentía la necesidad imperiosa de realizar un acto de reparación pública, un gesto que dejara claro, sin lugar a dudas, cuál era la posición de su esposa.
No quería que nadie la mirara jamás con sospecha o lástima. Quería que la miraran con la reverencia que se debe a una reina. Para ello, Dominic anunció la celebración de una cena de gala en honor al final del invierno. Invitó a las familias más prominentes del condado, a los arrendatarios principales y al vicario, asegurándose de que la lista de invitados fuera lo suficientemente amplia como para que el mensaje llegara a todos los rincones. No escatimó en gastos, ordenó traer flores de invernadero desde el sur, contrató a músicos de la ciudad y mandó abrir las bodegas más antiguas. Pero el detalle más importante de la noche no estaba en el menú ni en la decoración, sino en una caja de terciopelo negro que el duque guardaba en el bolsillo de su chaleco, cerca de su corazón. La noche de la cena, Iris se vistió con una mezcla de nerviosismo y expectación. Eligió un vestido de seda azul medianoche que resaltaba la palidez de su piel y el brillo recuperado de sus ojos. Mientras se miraba en el espejo, recordando la noche en que se había quitado el anillo de bodas pensando que todo había terminado, sintió unas manos cálidas posarse sobre sus hombros. Dominic apareció detrás de ella en el reflejo, vestido con una elegancia sobria, mirándola con esa intensidad devota que ahora era su saludo habitual. Le dijo que estaba hermosa, pero añadió que faltaba algo. El duque sacó la caja de terciopelo y la abrió. En su interior descansaba el conjunto de joyas de la familia Blackwood, el collar de diamantes y zafiros, los pendientes y la tiara. Las mismas joyas que él había acusado a Iris de robar, las mismas joyas que habían sido el instrumento de su casi destrucción. Iris contuvo el aliento, sintiendo un escalofrío al verlas. Le preguntó si era necesario, si no traería mala suerte usarlas después de todo lo ocurrido. Dominic negó con la cabeza, sacando el collar con delicadeza. Le explicó que las joyas no tenían memoria, que eran solo piedras frías hasta que alguien les daba un significado. Le dijo que esa noche, al ponérselas, no estaría adornándose con la riqueza de los Blackwood, sino que estaría redimiendo el honor de la familia. Le aseguró que quería que las llevara como un símbolo de que nada ni nadie podría volver a separarlos y de que ella era la única dueña legítima de todo lo que él poseía. Cuando Dominic abrochó el collar alrededor del cuello de su esposa, sus dedos rozaron su nuca con una caricia suave. Iris sintió el peso de las piedras, pero esta vez no le pareció una carga, sino una armadura. Se giró y besó a su marido, agradeciéndole no por las joyas, sino por la dignidad que le devolvía con ese gesto. La entrada de los duques en el gran salón fue un momento de teatro perfecto. La conversación cesó. Las miradas se dirigieron a la pareja que descendía la escalinata. Dominic llevaba a Iris del brazo, caminando con una postura de orgullo protector. La presentó a sus invitados con una sonrisa genuina, algo que muchos de los presentes no habían visto en el duque desde su infancia. Durante la cena, Dominic se dedicó a exaltar a su esposa, brindó por su salud, habló de su valentía durante la enfermedad, la versión oficial de los hechos para el público, y dejó claro, con cada mirada y cada palabra, que Iris era el centro de su mundo. Hacia el final de la velada, cuando la música comenzó a sonar y las parejas se dirigieron a la pista de baile, Dominic llevó a Iris al centro del salón. Mientras bailaban un vals lento, rodeados por la admiración de sus vecinos, Iris apoyó la cabeza en el hombro de su esposo y le susurró que nunca había sido tan feliz. Le dijo que el invierno había sido duro, pero que la primavera que él le había regalado valía cada lágrima derramada. Dominic la estrechó más fuerte, respondiéndole que él era quien había recibido el regalo, pues ella le había enseñado a ver la verdad detrás de las apariencias y a confiar en su corazón más que en su orgullo. Sin embargo, la noche guardaba una última sorpresa, una revelación que completaría la felicidad de la pareja. Más tarde, cuando los invitados se hubieron marchado y la mansión quedó en silencio, iluminada solo por el resplandor de las velas que se consumían, Dominic y Iris se retiraron a la biblioteca, el lugar donde todo había comenzado y donde todo se había resuelto. Se sentaron frente al fuego, disfrutando de la intimidad tranquila que habían conquistado. Dominic servía 2 copas de vino dulce, pero Iris rechazó la suya con una sonrisa tímida. El duque la miró extrañado, pues sabía que a ella le gustaba ese vino en particular. Le preguntó si se sentía mal,
si la fiesta la había agotado demasiado. Iris negó con la cabeza. Se levantó y caminó hacia él, tomando sus manos y colocándolas sobre su vientre plano. Le dijo que había una razón por la que debía cuidarse más que nunca, una razón que había empezado a sospechar durante su convalecencia y que el médico había confirmado discretamente esa misma mañana antes de la fiesta. Le confesó con los ojos brillando de emoción que el próximo invierno no estarían solos en la mansión. Le dijo que la familia Blackwood iba a crecer y que la vida que casi habían perdido en la tormenta había sembrado una nueva esperanza. Dominic se quedó paralizado, sus manos grandes descansando sobre el vientre de su esposa. La noticia lo golpeó con una fuerza emocional que lo dejó sin habla. Miró a Iris, buscando confirmación, y vio la certeza radiante en su rostro. Iba a ser padre. Él, el hombre que pensaba que su legado terminaba en la amargura y la soledad, iba a tener un hijo con la mujer que amaba. La idea de una nueva vida, creada a partir de su amor y su reconciliación, le pareció el milagro final, la prueba absoluta de que habían sido perdonados por el destino. Se arrodilló ante ella, abrazando su cintura, escondiendo su rostro en los pliegues de su vestido de seda azul. No dijo nada durante un largo rato, pero Iris sintió como los hombros de su esposo temblaban. Cuando él levantó la cabeza, tenía los ojos húmedos. Le dijo que ese era el mejor regalo que podría haber recibido jamás. Le prometió que su hijo o hija crecería en una casa llena de amor, sin sombras ni dudas, y que nunca, jamás, conocería el frío de la soledad que ellos habían sufrido. Epílogo. 2 años después, la mansión de Blackwood Hall en pleno invierno ya no era un lugar temible. La nieve cubría los tejados y los jardines, pero las ventanas brillaban con una luz cálida y acogedora que se veía desde millas de distancia. En el jardín trasero, protegido del viento por los altos muros de piedra, se desarrollaba una escena que habría sido impensable años atrás. Dominic Thorne, el duque que una vez había expulsado a su esposa a la nieve, estaba ahora arrodillado en ella, construyendo un muñeco de nieve deforme y alegre. A su lado, un niño pequeño, envuelto en abrigos de lana y con las mejillas rojas por el frío, intentaba ponerle una zanahoria como nariz al muñeco, riendo a carcajadas cada vez que se le caía. Iris observaba desde la terraza, con una taza de té caliente en las manos y una sonrisa que no se borraba de su rostro. Llevaba un chal grueso sobre los hombros, el mismo chal que Dominic le había comprado poco después de su reconciliación. Ver a su esposo jugar con su hijo, ver la libertad y la alegría en sus movimientos, era la confirmación diaria de que habían ganado. Dominic levantó la vista y la vio. Se puso de pie, sacudiéndose la nieve de los pantalones, y tomó al niño en brazos. Caminaron hacia la terraza. El niño, emocionado, comenzó a contarle a su madre sobre el gigante de nieve que habían construido. Dominic, con una sonrisa traviesa, le susurró a Iris que el gigante se parecía sospechosamente al antiguo administrador del castillo. Iris rió y besó al niño, y luego besó a su esposo. «Hace frío», dijo ella. «Deberíamos entrar». «Sí», respondió Dominic, mirando la nieve que empezaba a caer de nuevo. «Pero ya no le tengo miedo al frío, Iris, porque sé que siempre habrá fuego dentro». Entraron en la casa, cerrando la puerta tras de sí. En el vestíbulo, sobre la repisa de la chimenea, había un objeto enmarcado en plata. No era un retrato, ni un escudo de armas. Era una carta vieja, con el papel un poco arrugado por la humedad de la nieve, escrita con una caligrafía elegante. Era la carta de despedida que Iris había dejado aquella noche fatal. Dominic la había conservado no como un recuerdo de dolor, sino como un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo, y de la inmensa suerte que tenía de haber tenido una segunda oportunidad para leer el final de la historia. La mansión de Blackwood ya no era un monumento al orgullo, era un hogar, y mientras la nieve cubría el mundo exterior, dentro, el amor de Dominic e Iris ardía con una llama que ninguna tormenta podría apagar jamás. Conclusión: el orgullo puede construir muros, pero solo la humildad y el perdón pueden construir un hogar. La historia de Dominic e Iris
Nos enseña que los errores más grandes pueden ser el comienzo de las transformaciones más profundas, si se tiene el coraje de admitirlos y repararlos. Nos recuerda que el amor no es un estado pasivo, sino una acción constante de protección, cuidado y fe en el otro. Y, sobre todo, nos muestra que incluso en el invierno más oscuro, la primavera siempre espera bajo la nieve para aquellos que se atreven a buscarla. Si esta historia de redención, justicia y amor inquebrantable te ha llegado al corazón, si sentiste la angustia de la expulsión y la alegría del reencuentro, te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo relatos que emocionan. Deja en los comentarios la palabra hogar, si crees que el perdón es la base de cualquier familia feliz. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la tormenta. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor siempre encuentra su camino de regreso.